Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo donde nos estés viendo. Bienvenido a un nuevo episodio de Justificados por su Sangre. Hoy tenemos un tema muy interesante, el cual vamos a tratar, que es estrategias de evangelización. Y para esto tenemos un invitado especial, nuestro hermano Héctor Julio, que él va a desarrollar este tema junto nuestro, al igual que nuestro hermano Alberto Moreno, Pastor Alberto Moreno, que también estará desarrollando el tema adjunto nuestro. Voy a dejar que ellos hagan su introducción y luego continuamos con el tema principal. Hermano Héctor. Buenas tardes a todo el mundo, buenas noches, como dijiste. Estamos aquí claramente en familia, con unos hermanos que he conocido por muchos años y de nuevo aquí en la República Dominicana, que es mi país, que tanto adoro y amo. Este tema me resultó muy, como te dice, interesante porque hay muchas versiones de lo que significa llevar la palabra de Dios al mundo y los métodos para usarlo y cómo se debía hacer correctamente. Por eso estoy muy contento de estar aquí para poder ampliar sobre eso. Qué bueno. Pastor. Amén. Dios bendiga a todos. Damos las gracias a Dios y también la bienvenida al programa a nuestro amado hermano Héctor Julio, ¿verdad? Que Gracias. está aquí con nosotros y estaremos hablando con relación a este tema, métodos de evangelización, en el cual estaremos también dando nuestras aportaciones, haciendo nuestras preguntas y aprendiendo y compartiendo a la vez con ustedes con relación a este tema. Así que sean todos bienvenidos y esperamos que esto sea de bendición para todos ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar inmediatamente. Vamos a permitir que nuestro invitado especial, hermano Héctor, abra este tema indicándonos a nosotros cuáles son esas estrategias de evangelización que tantos resultados dieron en el pasado, yéndonos directamente a Cristo, ¿verdad? Y todo lo posterior a esto, hasta nuestros tiempos, y que tanto se necesitan, ¿verdad?, al día de hoy, porque si bien es cierto, ese fue un mandato directo que nos fue dado a nosotros y obviamente tenemos que seguirlo desarrollando. Hermano Héctor, por favor, vamos a introducir el tema estrategia de evangelización. Buenas tardes, todo el mundo, una vez más. La estrategia que tenemos muchas veces son basados sobre el emocionalismo y la forma como una persona piensa que debía interactuar con el pueblo de Dios o la persona no creyentes. Y esa forma de cómo interactuar depende mucho de la atmósfera y el lugar donde uno se va a evangelizar. Porque hay ciertos lugares que requieren ciertas diferentes formas o plataformas para poder intercambiar la información que uno quiere traer al persona, específicamente no creyentes. Tenemos la tendencia ahora que cuando se habla de evangelización, cuando uno va a esos eventos, mayoría de veces las personas que están allá presentes son ya gente convertidos. Ok, eso son las campañas, ¿verdad? Las campañas, exactamente. Okay. Y esa es una forma que normalmente lo usamos para poder atraer a las personas que no conocen la palabra, no conocen Jesucristo, para que ellos puedan venir entonces a entregar su alma, a conocer la información que necesita, para que la obra que sea manifestado por medio del Espíritu Santo puede traer convicción a estas personas, donde ellos entonces vienen a reconocer por medio de la convicción y arrepentimiento al Dios que nosotros servimos. Claro, excelente, muy bien. Entonces, en cuanto a eso, Pastor, ver qué usted nos puede decir respecto a estas estrategias de evangelización. Amén. Con relación a lo que es estrategia, mayormente yo le llamaría el método de Cristo, ¿verdad? Sí, los métodos. Sí, método. Sí, suena un poquito... Porque estrategia suena marketing. Sí, porque ya las estrategias serían medidas muy personales, individuales. Sí.
Pero el método que nosotros tenemos, que está acompañado de distintos recursos que podemos usar para la evangelización, pero el método lo tenemos, el método de Cristo, los recursos ya son otros elementos. Por ejemplo, recuerdo una vez al ya fallecido pastor Mike Morrow, Sí. Oh, que en una ocasión nosotros sí. tuvimos la oportunidad de conocerlo y estar en 3 ocasiones junto de él. Y en un momento él hablaba de la parábola o de la expresión de Jesús cuando habló de la levadura y la masa. Que dijo que el reino de los cielos es como un poco de levadura que una mujer escondió en una masa y se acostó a dormir. Y durante la noche pasaba, la levadura enleudó tanto la masa que llenó toda la casa. Y esas son una de las hipérboles que Jesús usaba, pero dice que el evangelio es como ese poco de levadura. Entonces, la masa puede ser cualquier ambiente, cualquier lugar, cualquier sitio, cualquier oportunidad. Nosotros estamos con personas en diversos lugares, en el trabajo, en la iglesia, en los parques, en una fiesta, en una boda, en cualquier lugar. Esas personas son la masa. El evangelio como levadura es la levadura es esa forma de introducir, de sembrar una semilla que con el paso del tiempo va a ir germinando hasta que nazca y produzca frutos. Entonces, el método es el de Cristo. Los elementos o las cosas que podamos usar son diversas, las oportunidades son diversas, pero el método debe ser siempre el mismo, el de Jesucristo, que es el más eficaz que tenemos. Amén. claro, es preciso decir que cuando hablamos de estrategias de evangelización, nos estamos refiriendo tal vez a los diferentes recursos humanos que nosotros podemos utilizar, pero la evangelización consiste en que el Espíritu Santo, por medio de la predicación, convenza a otros para venir a Cristo. Nosotros Amén. estamos llamados a llevar la palabra y eso debe de ser suficiente. Ahora, a lo largo de la historia, ese llevar la palabra se ha ido haciendo de diversas formas, de diversas maneras, como por ejemplo cultos, eventos presenciales, testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso es a lo que uno tal vez le puede poner un adjetivo de estrategia o método. Sí. Al final es llevar la palabra, pero tal vez de diferentes formas, Sí. por diferentes tipos de público que podamos tener, pero en el fondo es la palabra de Dios la que estamos llevando. Exactamente. Eso es una de las cosas que más hay que enfocar. Es el ambiente en cual la palabra de Dios está siendo llevado. Porque uno tiene que saber en qué ámbito y qué estado espiritual, social, uno encuentra para poder ministrar a una persona, directo o indirectamente. Porque en mi caso muchas veces no menciona casi nada de Jesucristo al comienzo. Pero la motivación de cual yo presento al Rey de Reyes, Señor de Señores, es justamente para demostrar la interés que tengo hacia esa persona, para que esa persona pueda conocer el amor que tengo. Habla un poco más de eso, porque está interesante ese enfoque que tiene el hermano Héctor. Por ejemplo, yo no puedo mencionar, pero hay un caso que me pasó en mi cumpleaños, Okay. donde alguien vino al cumpleaños que yo no conocía y esa persona se sentó al lado mío. Todo el mundo estaba allá celebrando, bizcocho, cantando. Eso fue en New Jersey. Ok. Pero que noté que cuando la persona se sentó, yo sentía que había un diálogo sobre un nivel que normalmente no se aparente todos los días, no aparece todos los días, y en eso yo entendí que
Dios estaba moviendo Era el momento. en ese momento. Dentro de toda la persona hablando, nosotros hablamos de una forma, como puede decir, muy normal, pero debajo en la conversación había temas, información que se trasladaba entre preguntas y contestas, guiar por Dios, por cual la persona, su interés aumentó, y en ese momento yo presenté a Jesucristo como el motivo por cual la sabiduría que fluía de mi boca vino de Él y para Él. A eso pudiésemos llamarle predicación inteligente. Exactamente. Porque tenemos que entender que ningún predicador tiene que hablar por sí. Está hablando a base de lo que el Espíritu Santo le está informando y guiando para decir, por cual en ese momento uno tiene que ser atento a lo que Dios está haciendo en su vida en ese momento, para alejar sus pensamientos propios, para no imponer ciertas cosas que uno mismo viene del carne, que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer en ese O sea momento. que la efectividad de la predicación depende mucho de la sensibilidad que tenga la persona que predica a la dirección del Espíritu Santo. Pero conforme a lo que usted está diciendo, usted no simplemente empezó a decir, Cristo te quiere salvar, ven a Cristo, etcétera, sino que interpretó el ambiente que estaba pasando y empezó a introducir a Cristo como una conversación normal. Para que la persona no active sus defensas antirreligiosas. Religiosas, exactamente. O religiosas. O religiosas. Sí, sino más bien que el mensaje pasara desapercibido, llegara a la persona y lo pudiese tocar. Sí, porque algo importante es que a veces nosotros llegamos a las personas como que ya lo conocemos. Exactamente. No, yo creo que debemos conocerlo. En todo, nosotros podemos ver que Jesús se enfocaba en alguna situación de la persona. Por ejemplo, el caso de Zaqueo. Zaqueo está sobre un árbol. ¿Verdad? Jesús no llega y le dice a Zaqueo, arrepiéntete, cobrador de impuestos, delincuente. No. Jesús ve a Zaqueo y se interesa en él, porque él ve también que Zaqueo está interesado en él. Y Zaqueo está observando y Jesús ve y con mucha importancia resalta la actitud de Zaqueo. Él está sobre un árbol y lo llama y le dice, baja del árbol, Zaqueo, porque voy para tu casa hoy. Y fue a su casa. Cristo entró en confianza con él. Allá va y no fue dándosela, sino que entró y empezó a compartir. Y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, pero Jesús se acercó primero a él. Jesús se relacionó con él. Jesús se lo ganó como un amigo. Llamó la atención de él y le dio importancia a la presencia de Zaqueo en el lugar. O sea, no fue como alguien, Dios lo trajo para que yo lo reprenda. No, Él lo hizo sentir importante. Él lo hizo sentir de verdad que le llamó la atención. O sea, la eficiencia está en tú interesarte en la persona. Claro. Antes que tú interesarte en soltar el mensaje. Si no, tú te interesas en la persona, conecta, que fue lo que hizo Jesús. Conectó con Zaqueo, conectó con su realidad, conectó con su problemática. La mujer samaritana. Sí, exactamente. Claro, la mujer samaritana, que Jesús le dijo, dame de beber. Simplemente, algo simple donde... Conectando con su realidad. Si tú ves el total de la conversación, ahí nunca ni agua se sacó del pozo. No había ni tiempo. Ni agua se sacó del pozo. Dejó todo y se fue. Como él se fue hasta con los cántaros vacíos, pero saciada su sed espiritual. Exactamente, con ese hambre. Claro, Jesús dame de beber. La mujer dice, ¿cómo tú siendo judío me pide a mí que soy mujer samaritana que te debe beber si tú sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? Jesús le dice, si tú conoceras el don de Dios y supiera quién es el que te pide. Sí, pero ya llamó la atención de ella. Ya la hizo sentir importante y parte de la conversación. Él no fue como un monólogo. Mira, mujer. No, él fue por una vía, por un medio viable para hacer un contacto con ella. Y eso es verdad. Lo que hace más la introducción de lo que uno quiere decir, especialmente cuando uno tiene
el alma de la persona Ujú. como la meta de traer la salvación por medio del Espíritu Santo de Jesucristo naturalmente, es cuando uno presenta lo que Jesucristo dice que es el mandamiento sobre todo otro mandamiento, que es amar tu prójimo como a ti mismo, Sí, amar a Dios primero claramente, Sí, pero cuando tú amas a lo prójimo como tú mismo, entonces automáticamente el ser que está delante de ti consigue toda la atención, porque tú lo estás mirando como si fuera tú le estás mirando a ti mismo, que necesita de esa salvación que Jesucristo presenta. Pero Sí. en base a lo que estamos hablando, Pastor Héctor, hay muchas cosas que arreglar entonces en nuestra predicación. Bueno, Porque eso va a ser no un es lo tema muy habitual, largo. eso no es lo habitual, porque Yo estamos le- hablando de interesarte en la persona, hacer empatía con la persona, conectar con su realidad de vida para posteriormente presentar el evangelio. Y eso no es lo que vemos en la predicación En de este hoy. caso, yo trabajé con un señor que él tenía ya 70 y pico de años. Yo era prácticamente asistente de él, yo le manejaba y también tenía que asistirlo en diferentes. Y yo voy a decir en este caso, con relación a lo que te dice, como él me decía, cada día cuando se terminaba la jornada ya que yo me iba a la casa, que me despedía de él, él me decía, oremos. Qué bello, qué bello. Él me decía, oremos. Y no era que orábamos, No, sino oye, que era la forma como de él despedirse. Él me de mí, decía, sí, exacto. oremos. Exacto. Y él, como quien dice, cuando tú estés, ora, yo voy a orar. Pero Sí, por este caso de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, tenemos que orar. Porque orar al Señor y procurar nosotros también a la vez examinarnos y ver que no caigamos en el error de Exacto, hacer las juzgar. cosas de manera indebida y tampoco juzgar, porque en algún momento nosotros hemos estado en esa situación Claro. y es algo por lo que tenemos que orar y tratar de orientar mientras nosotros también vamos siendo orientados, porque no todo lo que funciona es correcto. claro. Y es una expresión medio extraña. No todo Sí, lo que sí, funciona sí, es correcto, sí, sí, porque sí. hay cosas que pueden atraer a la gente a la religión, pero necesitamos cosas que traigan a la gente a Cristo, que ese es el Exacto. objetivo. Amén. Un ejemplo, por ejemplo, cuando pasé, yo estuve en Aruba hace muchos años, estaba construyendo la casa y entonces estaba haciendo el pozo. Y todos los días pasaba el vecino, yo lo saludaba. Un día él me vio después de unos par de meses que no había ningún rozo. Él vino y me acercó con 3 cervezas. Heineken, bien frío. Yo no tomo alcohol, pero él no sabía eso. Pero esa es una forma. Él vino a traerlo porque él me dijo, literalmente, yo te vi trabajando en ese Hace calor, hace para que te calor refresque. y yo te traigo 3, pero frío, ceniza. Imagínese, Nítida. nítida. Pero ya él no sabe quién soy. Entonces en ese momento él vino y me ofreció la cerveza y digo, escúchame. Él me dijo, vecino, yo vi que tal, nunca hemos hablado, pero te trajo esas dos cervezas para que tú tomes. Ya yo tomé uno, pero tengo uno para acompañar. Y yo digo, escúchame, pero yo no tomo cerveza. ¿Cómo así? Yo digo, no, yo no tomo, yo tengo tantos tiempos que no tomo desde que me convertiste. Entonces, así, cuando comenzamos, yo le introducí la palabra, el Señor terminó aceptando a Jesucristo, Amén. ahí mismo al lado de pozo. Amén. Qué distinto hubiese sido si usted le dice, no, yo no tomo porque los borrachos se van No, al no, infierno, eso Claro. será porque juzgarlo a aquello, él. porque- Claro. Exactamente. ¿Entiendes? Y una de las cosas más bonitas que él me dijo, yo siempre te admiraba trabajando duro y por eso te vino con eso, porque tú eres como diferente. Sí. Y cogió, y cuando terminó, él tomó los 3 cervezas y lo vació a sí mismo. Fríamente lo vació en el piso y tiró los 3 botellas ahí al lado. Y yo digo, mira, gracias, pero yo voy a tomar consejo. Aceptó al Señor y cruzó la iglesia. Y digo, mira, hey, ven acá, recójame estos 3 botellas para que la gente no vaya a pensar que fui yo. Que lo Coño, van a pensar Sí, que porque voy a beber yo. imagínate, va a dañar el testimonio. Entonces, Claro. eso fue uno de los milagros que Dios usó para que el Señor usó esa oportunidad para que el Señor mismo me acercaba a mí. No es algo que yo le fui buscando, Exacto. no es algo que uno tiene que buscar. Yo creo cuando uno hace el evangelio, tiene que ser una persona que tiene esa voluntad para buscar las almas. Y Dios mismo es que traigan esas almas en el camino de la persona. Pero eso pasa cuando uno adopta
la predicación como un estilo de vida. Exactamente. Es decir, uno siempre anda en modo predicación. Porque lo que usted me está diciendo es, se dio una oportunidad que yo no estaba pensando en predicar, yo no estaba pensando, yo estoy trabajando, pero se da la oportunidad y ahí entonces yo estoy en modo Exactamente. predicación. Y un ejemplo muy corto, yo tenía un señor que estaba pescando, que yo encontré después de 3 años, un americano que vino a visitar la isla, y estamos en la orilla pescando. Y comenzamos a hablar de pesca normal. Él vino el otro año y me dijo, el otro año voy a venir. Él vino de verdad, lo encontré casualmente en el mismo lugar, porque eso es donde yo iba cada tarde, sí, una vez en la semana. Y después la tercer año que vino, duró como 3 años que no vino, y de la tercer año nunca hemos hablado, yo nunca le mencioné nada de Jesucristo. Y esa tarde él estaba ahí y estamos hablando, él me contó muchas cosas en el concurso de los años, él vive en Nueva York. Y en eso yo le pregunté, él le dijo, él fumaba mucho y le dijo una sola palabra, ¿por qué tú te quieres matar? Wow. Él me miró así mismo, ¿cómo así? Yo digo, pero tú quieres matarte, pero no te atreves a hacerlo directamente, pero lo está haciendo indirecto. Poco a poco, lentamente. Y cuando yo hablé a eso, ese hombre comencé a llorar. Wow. Yo no dijo nada más y le presenté porque él sabía que era cristiano, porque claro, yo lo había dicho, pero no lo traté de empujar sobre él. Claro. Y ahí él mismo, él aceptó al Señor Jesucristo. Él me dijo, la última cosa que me dijo después que yo lo había visto, me dijo, Héctor, procura que tú nunca cambies. Mejor es que nunca cambie. Que nunca cambie la forma que nunca cambiar. Cambiarse la forma que tengo con la persona. O sea, y eso trato de mantener y creo que... O sea, no es un force, no es forzado, no es obligado. No, es obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. Exactamente. Uno tiene que ser presente para eso. En estos días a mí me invitaron a una iglesia que está comenzando. Y yo vi algo como tan atípico en ese lugar y me llamó la atención porque no vi esa actitud radical en la gente que estaban en ese lugar, incluso los que estaban dirigiendo, y compartieron bien con la gente, hablaron como personas sin tenerse ellos parados allá y los otros aquí, o sea, no se mezclaron. Sí, no existía como esa diferencia en que yo estoy aquí, yo estoy al frente, tú estás allá, no, fue algo tan jovial, algo tan... Y digo, wow, eso me llamó la atención porque yo voy por primera vez y yo recibí un trato como que yo soy parte de esa familia. Me sentí en mi casa, me sentí en confianza, me sentí aceptado y tomado en cuenta. Y eso me llamó la atención y pensé en Jesús. A Jesús se le acercaron personas. Exactamente. Que no se van a acercar a muchos de los cristianos contemporáneos, porque realmente existe una actitud tan rígida que la gente a veces tiene más temor de la santidad que nosotros deberíamos tener, pero que fingimos. La gente tiene más temor de esa actitud radical. Religiosa. Y religiosa. Cerrada. Sí. Y la gente tiene cierto temor, pero cuando usted piensa en Jesús, la Biblia dice que a él se acercaban las personas de diferente estatus social, alto, medio y bajo, y personas que eran quizá consideradas indignas de estar en un lugar con una persona santa. Y Jesús aprovechaba cada situación para mostrar el amor de Dios a la gente y luego le anunciaba el evangelio. Porque Jesús primero le mostraba a la gente el amor. A Nicodemos. Nicodemo llega donde Jesús, maestro bueno. Sabemos que ha venido de Dios, le dice. Claro. Porque nadie hace las cosas que tú haces a menos que Dios esté contigo. Si no viene de Dios. Estaban claros ellos. Claro. Y Jesús le dice, mira, si tú no naces de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios. Jesús sabe que él no lo está entendiendo. Eso podemos llamar que es como los hijos de Shifas. Claro, le llama la atención. Pablo, sí. Sí, los hijos de... Sí, y él, cuando él se ve, le dice... ¿y cómo voy a nacer de nuevo siendo bien? Jesucristo le dice, ¿cómo tú siendo el maestro de Israel? No sabes. Pero Jesús no lo está avergonzando ni humillando. Él está llamando a su atención y Nicodemo dice,
dime qué es lo que tengo que hacer. Y Jesús se ocupó en llevarlo y darle explicaciones. Y otro punto que quiero mencionar es el enfoque escatológico que los predicadores quieren darle al Evangelio. Algo que no es nuestro. Yo recuerdo que cuando Jesús, los discípulos se le acercaron, porque hay un asunto con unos benditos misterios y con uno desatar unos misterios y tengo una revelación y voy a declarar algo. El evangelio es simple. El evangelio es simple. Simple. Es simple. Es simple. Juan Entonces, 3:16. claro. Y el evangelio es Jesucristo. Eso es. Si tú quieres hablar del evangelio, es Jesucristo muriendo por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. No, pero ahora es la escatología, los acontecimientos de los últimos tiempos, que son puntos que se dieron en la palabra, pero es para que la iglesia esté apercibida. Pero no al son mundo, método de evangelización. no es método. Entonces, cuando los discípulos también le quieren hablar a Jesús de esto, ¿qué Jesús le dijo? No le está a ustedes dado a conocer las cosas y las sazones que el Padre dejó para su sola potestad. Ahora le dice, pero ustedes van a recibir poder. ¿Cuándo? No es para dar escatología, no es para ustedes hablar del futuro, no es para profetizar, declarar y decretar. Ustedes van a recibir poder y me serán testigos. Exactamente. ¿Testigo de qué? De su muerte sustitutiva, de la redención por su sangre, de la futura resurrección, del reino de Dios. Le dice, me serán testigos, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos los confines de la tierra. Pero de lo que ellos querían impresionar, bueno, que vamos a hablar del futuro, que vamos a declarar las cosas que vienen. No, él le dijo esas cosas. El Padre le ha dejado para su sola potestad. Enfóquense en que el poder va a venir sobre ustedes cuando venga el Espíritu Santo. Y ese poder, que viene la palabra dinami, para que me sean testigos. Van a explotar, a hacer un impacto, pero siendo testigos, ¿cómo? Mostrando el amor de Cristo, amando a las personas, sirviendo a las personas y mostrando a Dios y hablando del reino de Dios y no de lo que va a suceder, sino de lo que la gente necesita hoy, que es el Evangelio. La eficiencia de la predicación no es un momento, simplemente no es me paré en una esquina, Cristo viene, etc. Es un continuo, es un interés por las almas, es un pesar por ellos, un dolor por ellos y la necesidad de tú compartir lo que tú tienes con ellos para que se sientan en comunidad. Porque por eso dice que la iglesia primitiva era como una familia. Y los que estaban fuera de la iglesia querían ser como ellos. Porque veían esa forma de comunidad, esa forma de hermandad, esa forma de interés. Y cuando ellos salían, por ejemplo, el primer discurso de Pedro, era un discurso con el interés de que ellos recibieran lo que ya ellos habían recibido. Exactamente. No era un discurso de juicio, no era un discurso de estoy cumpliendo, no era un discurso de un número solamente. Yo creo que muchas veces los predicadores o la persona que evangeliza confunde a Mateo, como dice Mateo 28:19, con predicar el evangelio. Porque eso que ir al mundo y hacer discípulos, ellos quieren implementarlo directamente que están confrontando a la persona. Y eso es lo que ellos se confunden, porque lo que pasa es que ellos quieren imponer una cierta religión sobre la persona que ni sabe de lo que están hablando. Eso solamente, Mateo 28:19, se está hablando de personas que Dios ha escogido, que va a ser parte del reino de Dios, y Él está diciendo, ve y hacer discípulos de ellos. Y el discípulo es un continuo. Exactamente. El discípulo es una enseñanza un aprendiz, constante. Es un aprendiz que realmente, como dice Héctor, y así mismo como te dice Pedro, la palabra de discípulo es aprendiz. Exactamente. Y la idea del maestro con ese aprendiz es que llegue a ser por lo menos como el maestro. Claro. Pero el discipulado y la evangelización son dos cosas distintas. Total. La evangelización es como la oferta del reino, captar a la persona. Cuando una persona ya ha tomado la decisión de rendirse a Cristo, entonces tú empiezas a discipular a esa persona. Exacto. Es un proceso que tú lo vas a discipular y lo va a instruir siempre, constantemente, hasta que esa persona sea un discípulo de Cristo. ¿Cuál error no podemos cometer?
creer que esa persona es discípulo nuestro. Exactamente. Exacto. Eso Es uno un de los discípulo de problemas más- Cristo. Y Que yo es un tengo tema que que... está dando mucho problema en las iglesias. Claro, Yo he claro. escuchado a gente decir, soy padre, soy madre Sí. espiritual, y se quieren adueñar de las personas que se convierten por medio de la predicación. Claro, sí, con la expresión, la paternidad, La la paternidad, cobertura. la cobertura. No, nosotros tenemos el mismo, y puede darse el caso de que en algunos aspectos uno considere como hijo y alguno considere como padre en el ámbito del respeto y el agradecimiento. Exactamente. La consejería, Sí, la ayuda. pero hay que tener cuidado porque en el sentido que lo hemos visto, hay como un apropiamiento, hay Dueño y un maestro. enseñoreamiento del que es considerado padre hasta el punto de que tiene exigencia sobre esas personas que él considera su hijo, que más bien esa exigencia dan de ver que es su esclavo y no un hijo. O sea, hay que tener cuidado con eso porque el evangelio y la predicación debe estar enfocando a Cristo y trayendo a la gente a Cristo, aunque nosotros seamos El medio. seamos en medio del momento, tenemos que ser solamente como un ayo. Tenemos que Exacto. ser como ese pedagogo, ese maestro que Dios utilice para instruir al otro, pero instruirlo para enseñarlo a caminar con Dios. Exactamente. Amén. Una de las cosas que yo quiero poner es Ujú. decir algo sobre eso. Yo creo, lo que yo mismo creo personalmente es que un evangelista Ujú. no puede, Evangelista. no puede ser evangelista si no es discípulo. Claro. Claro. Porque el problema es que tenemos muchas personas que Ujú. recién convertidos Sí. y que no han tenido ninguna forma de discipulado. Es un por problema nadie. de doctrina muy fuerte. Le siente claramente, uno siente el pasión, el deseo y quiere hablar de lo que uno ha recibido, pero si uno no está empapado y uno no conoce realmente y tiene intimidad con el Dios que dice que No va a va poder a pronunciar al mundo, Claro. yo preferiblemente quédate tranquilo unos años aprendiendo, Claro, estudiando, claro. ser discipulado por Dios primero, guiado por el Espíritu Santo y después en unos años puede Sale tomar a ese otros. rol de ser evangelista. Claro, claro. Bien, claro. bueno, resumiendo ya porque se nos ha ido el tiempo, podemos decir entonces que la mejor estrategia de evangelización es aquella que conecta con la realidad de las personas por medio del Espíritu Santo a través de quien el Espíritu Santo está usando en ese momento. Es decir, todo lo que predicamos tenemos que tener en cuenta el poder conectar con la realidad de esa persona, decirle al Señor, Señor, ayúdanos a conectar con la realidad de esa persona para que el mensaje pueda ser efectivo de esa forma. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Héctor, Muchísimas por gracias, estar muchas con gracias a ustedes. nosotros Gracias. en el día de hoy. Ya ustedes saben, síganos en todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas, @justificado por su sangre, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Y será hasta un nuevo episodio de Justificados por su sangre. Muchas gracias. Amén. Gracias.